Lo vi por primera vez al final del tercer día, cuando el camino polvoriento hacia Saint-Michel estaba cubierto por una neblina baja que rozaba las rodillas como manos temblorosas. Yo avanzaba agotado, con el manto empapado por la llovizna fría y los músculos entumecidos por la vigilia. Habíamos enterrado demasiados peregrinos aquel año. La peste viajaba por los senderos igual que los devotos, pero lo que apareció frente a mí no era un enfermo ni un vivo. Era una figura sin cabeza que caminaba con pasos torpes, como si la noche le hubiese quitado la memoria del cuerpo y solo le dejara el hábito de avanzar. Supe de inmediato que no debía estar allí. No por el olor, no había hedor de muerte, ni por la sangre, no quedaba una sola gota, sino por la forma en que su túnica, negra y desgarrada, parecía flotar a destiempo con sus pasos. Me detuve, conteniendo la respiración. El peregrino seguía caminando, lento, obstinado, orientado hacia el monasterio, como si un voto incumplido lo arrastrara. Su cuello, limpio como un corte hecho por el aire mismo, no mostraba violencia ni crimen. Era una ausencia serena, demasiado serena. Quise retroceder, pero su andar tenía algo que me paralizaba. Sus manos crispadas, sus dedos aferrados a un rosario gastado, se movían como si intentaran rezar sin voz. Cada cuenta del rosario chocaba con un sonido débil, casi humano. Fue entonces cuando comprendí lo que más me heló. Él no sabía que estaba muerto. Se movía como un peregrino común, como un penitente más del camino santo, cumpliendo una promesa que su cuerpo había olvidado. Pero su alma no. Cuando pasó junto a mí, el aire se volvió helado, como si la vida se contrajera a su paso. No podía ver un rostro, pero sentí que algo me buscaba, algo que no podía mirar, y aún así me examinaba. Y en ese instante escuché el sonido que me perseguiría por años, un susurro bajo, quebrado, saliendo de un lugar donde ya no había garganta. No era un idioma, no era un rezo, era un recuerdo, agonizante. No sé cuánto tiempo me quedé inmóvil mientras su figura se alejaba hacia el monasterio, perdiéndose entre la niebla como un pecado antiguo. Solo sé que, cuando mis piernas por fin respondieron, supe que debía seguirlo. No por curiosidad, sino porque ese ser sin cabeza no caminaba solo. Algo invisible lo guiaba, lo empujaba, lo reclamaba. Y yo, sin quererlo, estaba a punto de descubrir qué fuerza podía obligar a un muerto a continuar su peregrinaje 3 noches después de perder la vida. Aquel encuentro en el camino habría destruido la razón de cualquier otro peregrino, pero yo llevaba demasiados años enterrando cuerpos para ignorar lo que mis ojos habían visto. El muerto sin cabeza avanzaba con una obediencia que no pertenecía a ningún vivo, siguiendo una voluntad que no era la suya. Y sin embargo, su andar tenía algo dolorosamente humano, la repetición mecánica de quien cumplió promesas incluso después de la muerte. Mientras lo observaba desvanecerse en la neblina, una certeza me atravesó el pecho como una lanza. No estaba ante una aparición, sino ante un extravío, un alma perdida que aún caminaba porque nadie le había dicho que debía detenerse. Seguí sus huellas por horas. No había sangre, no había arrastre, no había señales de lucha, solo marcas de pasos, firmes, constantes, que pertenecían a un cuerpo que ya no debía dejar rastro alguno. La noche cayó con un silencio antinatural, como si el bosque mismo temiera lo que avanzaba por el sendero. Las ramas no crujían, los animales no emitían sonidos, y hasta el viento parecía rehuir la figura sin cabeza que se deslizaba hacia el monasterio como un devoto olvidado por Dios. Muchos de ustedes llegan a este lugar buscando entender cómo un muerto puede caminar 3 noches sin saberlo, cómo un cuerpo sin alma continúa un voto de peregrinación cuando ya no pertenece al mundo de los vivos. Esta historia no es un milagro, ni una leyenda, ni un castigo divino.
Es un testimonio que cargué en silencio durante años, temiendo que nadie creyera lo que vi aquella noche en 1293, cuando los caminos estaban contaminados por la peste y los penitentes morían a mitad de sus rezos. Antes de que continúe revelando lo que seguí, lo que escuché y lo que descubrí cuando ese peregrino sin cabeza llegó a las puertas del monasterio, les invito a suscribirse, dar me gusta y comentar desde qué país y ciudad están viendo este video. Su compañía sostiene esta oscuridad que estoy a punto de abrir. El monasterio de Saint Michel surgió ante mí como una sombra encorvada sobre la colina, con sus muros húmedos y sus techos ennegrecidos por el viento salado que venía del norte. Mientras seguía los pasos invisibles del peregrino sin cabeza, sentí como el aire se espesaba, cargado con un silencio que no pertenecía a ningún lugar sagrado. Las campanas no sonaban desde hacía semanas. La peste había arrancado la voz de los monjes, y ni siquiera los vivos se atrevían a anunciar las horas. Ese silencio absoluto fue lo que me permitió escuchar con claridad el arrastrar de las sandalias del peregrino muerto avanzando hacia la puerta principal. Me detuve a varios metros, oculto entre los arbustos secos. Pude ver su figura recortada contra las piedras, iluminadas por la luna. No caminaba recto, avanzaba con un leve vaivén, como si buscara la memoria de un ritmo humano que ya no poseía. Sus manos se movían de manera inquietante, a veces rígidas, a veces temblorosas, como si el rosario que llevaba colgado de los dedos aún le recordara un rezo que no podía pronunciar. El viento soplaba, pero su túnica desgarrada no seguía la dirección de las ráfagas, como si un impulso interno, distinto, ajeno al mundo, dictara su movimiento. Me acerqué con cautela, pisando la tierra húmeda con pasos casi invisibles. Fue entonces cuando noté algo que antes no había visto. Cada vez que el peregrino avanzaba, un rastro imperceptible de neblina surgía de sus pies. No era vapor, ni calor, ni polvo. Era como si la tierra respirara en su presencia. Un suspiro tenue, frío, que se expandía apenas unos centímetros antes de desvanecerse. Ese detalle me confirmó lo que temía. No era un fantasma, ni un milagro, ni un condenado. Era un cuerpo animado solo por el residuo de una voluntad que seguía cumpliendo una promesa rota. Al llegar a la puerta del monasterio, el peregrino se detuvo. No golpeó, no buscó la campana. Permaneció inmóvil, como un niño que espera permiso para entrar. Yo me acerqué un poco más, incapaz de comprender la serenidad aterradora que emanaba de su postura. Y entonces escuché de nuevo aquel sonido imposible. El susurro que no venía de garganta alguna. Era más claro esta vez, aunque igualmente fragmentado. No era un idioma, ni un nombre, ni una plegaria. Era desesperación pura clavándose en el aire. La puerta del monasterio se abrió con un chirrido lento. Un monje, encorvado por el cansancio y el miedo, salió con una lámpara en la mano. Su rostro estaba cubierto por una capucha negra, pero aún así pude ver el temblor de sus labios al observar la figura sin cabeza. No retrocedió. Parecía reconocerlo, como si ya hubiese oído hablar de él, o peor aún, como si lo hubiese estado esperando. El monje levantó la lámpara, observó el vacío donde debería haber un rostro y murmuró algo que no alcancé a comprender. El peregrino dio un paso adelante, el monje retrocedió, no por miedo, sino por una especie de reverencia enferma, como si la presencia del muerto cumpliera una profecía silenciosa. La lámpara iluminó las manos del peregrino y pude ver con claridad que su rosario estaba roto en varias cuentas, como si hubiera sido arrancado de un cadáver ya rígido. Cada cuenta rota parecía absorber la luz, creando una sombra en forma de círculo bajo sus dedos. El monje inclinó la cabeza y habló, esta vez más alto. Ha regresado. La puerta se abrió un poco más,
y el monje hizo un ademán para que la figura entrara. El muerto obedeció sin dudar. No tenía voluntad, pero sí un impulso, una orden, algo que lo llamaba desde adentro del monasterio. Yo, movido por una mezcla de terror y fascinación, me acerqué lo suficiente como para oír el eco de sus pasos. No sonaban como los de un vivo, no había peso, ni fricción, ni ruido de tela. Era un avance hueco, como si sus pies rozaran apenas la superficie sin llegar a tocarla por completo. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el monje permaneció en el umbral, mirando hacia la noche con una expresión que no pude interpretar. Al levantar la lámpara, la luz alcanzó por un instante o que se escondía bajo su capucha. Ojos enrojecidos, cansados, llenos de un miedo antiguo. No era el miedo a un muerto caminante, era el miedo a lo que obligó al muerto a caminar, a lo que lo había traído de regreso hasta ese lugar, a lo que, quizás, estaba a punto de despertar dentro de esos muros. La lámpara en su mano titiló, y por un instante me pareció ver una sombra moverse detrás de él dentro del monasterio, una sombra grande, irregular, como si caminara arrastrando algo que no debía arrastrar. El monje volvió a mirar hacia mí, como si supiera que había observado demasiado. Luego dijo con una voz quebrada: «Si lo seguiste hasta aquí, ya no podrás irte». El monje cerró la puerta sin darme tiempo de responder. El sonido del cerrojo recorrió el aire como un golpe seco, definitivo, como si sellara no solo la entrada del monasterio, sino también mi destino. Permanecí inmóvil frente a la madera húmeda, sintiendo el peso del silencio acumulado en los muros. La noche, que antes parecía vastísima, ahora se reducía a un espacio estrecho entre mi respiración irregular y la certeza de que algo, mucho más antiguo que el peregrino sin cabeza, me había notado. No sabía si llamar a la puerta o huir, pero cada vez que daba un paso hacia atrás, la brisa nocturna parecía empujarme de nuevo hacia adelante. Decidí acercarme, no por valentía, sino porque la sensación de ser observado desde el interior era más fuerte que mi instinto de escapar. Coloqué mis manos sobre la madera, aún tibia por la presencia reciente del muerto, y presioné el oído contra ella. Nadie hablaba, pero había movimiento. Pasos ligeros, rápidos, ansiosos, como si varios monjes caminaran en círculos alrededor del peregrino. De vez en cuando, un murmullo cortado emergía, demasiado bajo para comprenderlo, demasiado alto para ignorarlo, y entre esos sonidos, un roce más profundo, más lento, un arrastre, como si algo grande estuviera siendo desplazado por el suelo de piedra. Golpeé la puerta con decisión. No quería entrar, pero necesitaba comprender. Después del tercer golpe, la puerta se entreabrió apenas, lo suficiente para que el monje que había recibido al peregrino mostrara un fragmento de su rostro. Lo que vi me heló el alma. 2 ojeras profundas, casi violáceas, un temblor en los labios y sobre todo una mezcla de agotamiento y terror silencioso. No era la mirada de un hombre vivo, sino la de alguien que había visto a la muerte quedarse de pie durante demasiadas noches. «No deberías estar aquí», dijo, y su voz tembló como la llama de su lámpara. «Lo seguiste, eso te marca». Intenté hablar, pero él levantó una mano, pidiéndome silencio. Miró por encima de su hombro, hacia el oscuro corredor del monasterio, como si temiera que algo lo escuchara incluso antes de pronunciarlo. «Entra rápido», susurró al fin. «Pero no mires directamente al peregrino, no todavía. No mientras no terminemos el rito». Entré. El olor a cera rancia y humedad antigua me golpeó de inmediato. Las paredes eran más altas de lo que recordaba, como si quienes construyeron aquel lugar hubieran querido encerrar algo más que oraciones. La lámpara del monje proyectaba sombras alargadas que se retorcían con cada movimiento.
creando figuras que se deshacían antes de que pudiera reconocerlas. Caminar por ese corredor era como avanzar dentro de un sueño febril donde cada paso parecía estar vigilado por ojos sin cuerpo. El monje caminaba rápido, demasiado rápido para su condición, y yo tenía que esforzarme por seguirlo. ¿Qué rito?, pregunté con voz ronca, apenas audible. Él no respondió de inmediato. Continuó avanzando hasta llegar a una sala pequeña iluminada por 3 lámparas casi agotadas. Allí, en el centro, estaba el peregrino, de pie, inmóvil, igual que fuera, pero ahora más presente, como si el encierro hubiese intensificado su existencia. Su túnica colgaba pesada, y el rosario roto pendía como un recordatorio de que algo de él había sido arrancado antes de su muerte. El monje evitaba mirarlo directamente. Su cuerpo mostraba un respeto temeroso, casi ritual. «Él no lo sabe», murmuró. «Su alma desconoce que murió, cree que sigue caminando hacia su voto, hacia su promesa, pero el cuerpo ya no pertenece a él». Di un paso hacia atrás, no por miedo al cadáver, sino por el sonido que comenzó a escucharse desde el fondo de la sala. Un murmullo bajo, repetitivo, como si varias voces intentaran hablar al mismo tiempo sin coordinarse. Provenía de detrás de un biombo de madera deteriorada. El monje frunció el ceño y apretó su lámpara con fuerza. «No lo escuches», ordenó. «Todavía no». Pero era tarde. Las voces se mezclaban, chocando unas contra otras, formando un eco que parecía provenir de un abismo profundo. No eran plegarias, no eran nombres, eran advertencias, advertencias para el peregrín o para mí. Uno de los monjes detrás del biombo dejó escapar un grito ahogado. Algo se movió en la sombra. Un golpe seco retumbó en la madera. El monje a mi lado perdió el color del rostro. «No está terminado», susurró. «Aún no aceptó la verdad. Aún no sabe que su camino terminó hace 3 noches». Me giré hacia el peregrino sin cabeza, y entonces lo escuché. El mismo susurro quebrado que había oído en el camino. Pero esta vez venía de dentro del monasterio, y esta vez me llamaba a mí. El susurro que pronunció mi nombre no tenía forma humana. No había garganta, ni lengua, ni intención clara. Era como si surgiera del roce de las piedras, del aire detenido entre los muros húmedos del monasterio. Aún así, lo reconocí. Era mi nombre, pero torcido, incompleto, pronunciado como un recuerdo mal formado. Di un paso atrás, pero el monje me sujetó del brazo con una fuerza sorprendente para su edad. «No respondas», gruñó con un hilo de voz temblorosa. «Si respondes, te seguirá». El biombo volvió a temblar, esta vez más fuerte. Las voces detrás de él se elevaron como un viento encerrado, tratando de escapar. Pude distinguir golpes, respiraciones agónicas, un roce áspero de uñas contra la madera. El monje me empujó hacia un rincón oscuro de la sala. «No mires», ordenó. «Si lo miras ahora, te reconocerá. Y entonces no habrá regreso para ti». Yo obedecí, pero mis ojos se desviaban compulsivamente hacia el peregrino. Su postura había cambiado. Antes estaba rígido, inmóvil. Ahora su cuerpo parecía inclinarse levemente hacia el biombo, como si esperara que aquellas voces lo llamaran por fin por el nombre que había olvidado. El monje tomó un cuenco metálico lleno de agua oscura y lo sostuvo frente a mí. «Debes purificar tu oído», dijo. «Si sigues oyendo su llamado sin esta protección, acabará entrando en tus pensamientos. Y si entra, nunca más entenderás si lo que escuchas viene de los vivos o de los muertos». Me salpicó el agua en ambos oídos. El líquido estaba helado, pero al tocar mi piel sentí un ardor intenso, como si estuviera limpiando algo invisible que ya se había adherido a mí. Mi respiración se hizo más pesada. El susurro se debilitó un instante, pero no desapareció. Entonces, el biombo se abrió apenas, no por manos humanas, sino por la presión de algo del otro lado,
empujando la madera hacia nosotros. Un monje que estaba dentro cayó hacia adelante, jadeante, con el rostro grisáceo por el terror. «No quiere entrar», balbuceó. «No aceptará su muerte mientras no vea... No terminó la frase, porque el susurro volvió a pronunciar mi nombre, esta vez con un tono más claro, como si la voz aprendiera lentamente cómo imitar mi existencia. El monje que me acompañaba cerró el biombo de un golpe y lo atrancó con una barra. «Él retrocede», dijo con el ceño fruncido. «Está confundido. No entiende por qué no puede ver. No entiende por qué no puede rezar. No entiende por qué sigue caminando. Por eso te llama. Piensa que puedes ayudarlo a recordar o a terminar». Sentí el peso de sus palabras como un cuchillo presionando mi garganta. «¿Por qué yo?», pregunté. «¿Por qué me llamó a mí?». El monje tragó saliva y bajó la mirada. «Porque lo seguiste. Porque lo miraste incluso cuando tu alma te suplicaba apartar la vista. Porque al hacerlo, te convertiste en su último testigo. Ningún muerto tolera caminar sin que alguien reconozca su destino». Otro golpe sacudió el biombo, haciéndonos retroceder. De la parte inferior comenzó a salir una neblina espesa que serpenteaba por el suelo con un movimiento que no era aire ni humo. Era más densa, más viva. Se acercaba a mis pies como un animal que rastrea el olor de su dueño. Me aparté instintivamente, pero la neblina me siguió, insistente, como si conociera mi forma. El monje palideció. «Quiere verte», dijo. «Si no lo haces, te buscará. Te buscará por cada pasillo, por cada celda, por cada sueño». Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me rompería las costillas. El monje me tomó del brazo y me arrastró hacia la sala contigua. «Ven, hay algo que debes ver antes de decidir si te enfrentas a él. Algo que solo se muestra a quienes la muerte ya ha señalado». La sala estaba llena de pergaminos enrollados, algunos tan viejos que parecían desintegrarse con un soplo. El monje buscó uno entre ellos, lo desenrolló con manos temblorosas y lo extendió ante mí. En el pergamino había dibujada una figura humana, un peregrino, sin cabeza, bajo él un texto. «Caminará 3 noches, buscará al que mira, y el que mira será elegido». La tinta estaba vieja, reseca, pero reconocí un detalle que me heló. El trazo del dibujo era idéntico al del peregrino que seguía en el camino. El monje me miró con ojos vacíos. «Él no vino solo». «¿Qué significa eso?», pregunté con la voz quebrada. El monje respiró hondo. «Significa que si no lo miras, vendrá algo peor que él a buscarte». El monje dejó caer el pergamino como si le quemara las manos. El aire de la sala se volvió sofocante, cargado con un olor denso a tinta vieja y humedad encerrada. Yo lo observaba sin comprender del todo lo que acababa de escuchar, pero algo dentro de mí, algo más antiguo que mi propio miedo, entendía que aquella profecía no era una advertencia reciente. Era un recordatorio, un eco de un ciclo que había ocurrido antes y que ahora, por alguna razón, me había elegido como próximo testigo. «Él no vino solo», repitió el monje, apartando la mirada del dibujo. «Ningún muerto camina 3 noches sin saberlo, si no es acompañado». «¿Acompañado por quién?», pregunté. El monje se estremeció y me señaló la pared donde una grieta del tamaño de un dedo atravesaba la piedra. «No por algo vivo», susurró, «sino por aquello que recuerda la vida mejor que los hombres y que la persigue incluso después del último aliento». Un nuevo golpe resonó en la sala contigua, donde el peregrino sin cabeza esperaba. Esta vez no era como los anteriores, era profundo, pesado, como el impacto de un cuerpo arrojado contra el suelo de piedra. La lámpara que sostenía el monje tembló en su mano, lanzando sombras distorsionadas que parecían moverse solas por las paredes. La neblina que se había deslizado bajo el biombo empezó a expandirse hacia el corredor, como si buscara un escape o un objetivo. «No podemos encerrarlo por más tiempo», dijo el monje finalmente, con la voz rota.
Está recordando, y cuando recuerdan, dejan de obedecer. Esa frase me perforó el estómago. ¿Qué recordaría un muerto sin cabeza? ¿Qué fragmento de existencia lo impulsaría a desafiar su propio estado? ¿La injusticia de su muerte? ¿El peso de su promesa? ¿O algo más antiguo, más oscuro, que ni siquiera los vivos comprendían? Un estruendo aún mayor sacudió el monasterio. Polvo cayó desde las bóvedas, mezclándose con la neblina que ahora fluyendo hacia nosotros como un río silencioso. El monje me empujó hacia el pasillo. «Debemos ir a la cripta», dijo con urgencia. «Allí sabremos si viene solo o si lo otro viene con él». La palabra «otro» se clavó en mis huesos. Avanzamos por los corredores estrechos, iluminados por lámparas que parecían temblar a cada paso. Mientras descendíamos hacia la cripta, el aire se volvía más frío, más denso. Las paredes mostraban marcas negras, como huellas de manos arrastradas por los pasillos. Algunas parecían recientes. Al llegar al primer nivel subterráneo, el monje se detuvo, respirando con dificultad. Él no fue el primero en caminar, señaló. Antes hubo otros, cuerpos que no aceptaron su final, promesas que no pudieron romperse, pero ninguno regresó acompañado. «¿Qué es ese otro?», insistí. El monje me miró con una tristeza devastadora. «Aquello que recoge los nombres que los muertos olvidan», respondió. «Eso es lo que te llamó, eso es lo que lo guía, eso es lo que quiere verte». Me estremecí. La neblina se filtraba por las escaleras, serpenteando alrededor de nuestros pies como una criatura paciente. Llegamos al segundo nivel de la cripta, donde docenas de sarcófagos alineados parecían observarnos con la indiferencia helada de la piedra. Pero algo estaba mal. Varios de ellos tenían la tapa corrida, no lo suficiente para mostrar su interior, pero sí para dejar claro que alguien o algo los había empujado desde dentro. La respiración se me quedó atrapada en el pecho. «Esto no lo hizo el peregrino», susurré. «No», respondió el monje con un hilo de voz. «Esto lo hace lo otro. Siempre abre tumbas antes de llevarse lo que quiere». Un sonido se elevó desde la oscuridad más profunda del corredor. No era un susurro, no era un golpe. Era un arrastre prolongado, húmedo, como el roce de una tela empapada desplazándose por la piedra. El monje se tensó. «Está aquí», murmuró. «No mires directamente cuando aparezca. Si lo haces, no verás la muerte, sino la forma que eligió para ti». Retrocedí, asfixiado por el terror. El arrastre se acercaba. La neblina vibró, como si algo la atravesara. Una sombra se recortó al fondo del pasillo, enorme, irregular, moviéndose con la paciencia de un depredador que ya sabe que su presa está acorralada. Y entonces el susurro regresó. Pero esta vez no dijo mi nombre. Dijo el del peregrino, un nombre que jamás había escuchado. Un nombre que no existía en ningún registro humano. El monje retrocedió, horrorizado. «Ya lo recuerda», susurró. «¿Qué significa eso?», pregunté temblando. El monje cerró los ojos con resignación. «Significa que su camino terminó y que ahora viene por el tuyo». El nombre del peregrino flotó en el aire como una cuchillada sin filo, penetrando sin romper, clavándose sin derramar sangre. No lo repetiré aquí, porque aún hoy, al recordarlo, siento que las paredes de cualquier lugar se inclinan hacia mí para escucharlo mejor. Pero entonces, en esa cripta húmeda y fría, su sonido fue suficiente para cambiarlo todo. La neblina se contrajo, como si aquel nombre la hubiera golpeado desde dentro. Las tapas entreabiertas de los sarcófagos vibraron al unísono, produciendo un coro sordo de piedra rozando piedra. El monje se llevó las manos a los oídos, aunque no podía impedir oírlo. El nombre no se escuchaba con el cuerpo,
Se sentía en los huesos, en la médula, en ese lugar donde el miedo se instala antes incluso de que la razón lo reconozca. Yo, en cambio, permanecí completamente inmóvil, no por valentía, sino porque mi cuerpo entero estaba sometido a una especie de obediencia involuntaria. Aquel nombre me había elegido, tal como el pergamino antiguo anunciaba. Yo era el que mira. Y ahora, por fin, el que debía ver. La sombra al fondo del corredor se detuvo. No se disipó, no retrocedió, no se precipitó hacia nosotros. Simplemente se detuvo, como si hubiera alcanzado el punto que buscaba. Algo en su silueta cambió. Ya no parecía una masa informe, sino algo que intentaba recordar una forma humana y fracasaba en el intento. No era el peregrino, lo supe en el acto. El peregrino tenía cuerpo, pasos, rosario, túnica. Esta cosa, en cambio, parecía hecha del espacio vacío entre las cosas. Era la ausencia misma, buscando un lugar donde encarnarse. El monje intentó rezar. Pude oír su voz quebrarse en un latín atropellado, confundiendo salmos, mezclando palabras sagradas con supersticiones campesinas. Su oración se deshizo en el aire antes de llegar a la sombra. Ella siguió avanzando, lenta, inevitable, arrastrando su peso invisible por el suelo de piedra. Cada vez que rozaba un sarcófago, éste se estremecía, como si recordara el momento exacto en que se cerró por primera vez. «¡No lo mires!», repitió el monje, pero ya era tarde. La sombra habló, no con una voz, sino con muchas. Era como si todos los nombres mal pronunciados, todos los muertos mal enterrados, todas las despedidas apresuradas se hubieran acumulado en un eco eterno. No distinguí palabras claras, pero sí entendí la intención. No venía por el peregrino. Él ya había sido reclamado, él ya tenía su nombre, él ya había caminado sus 3 noches. Ahora venía por quien había osado acompañarlo con vida hasta la puerta, por quien había seguido sus pasos sin ser llamado, por mí. Sentí algo tirando de mi pecho, no de la ropa, no de la carne. Algo tiraba directamente de mi interior, intentando arrancarme hacia adelante, obligarme a dar un paso. Mis pies no se movieron, pero el impulso aumentaba. Era como si una cuerda invisible se hubiera atado a mi corazón y ahora la estuvieran arrastrando desde la sombra. El monje, al ver mi rostro pálido, comprendió. «No la sigas», dijo casi gritando. «Si vas hacia ella, te arrancará el nombre, seguirás caminando, pero no sabrás quién eres». La idea me horrorizó más que la muerte. Caminar sin nombre, sin memoria, ser solo un cascarón movido por una promesa olvidada, igual que el peregrino sin cabeza. Me aferré a esa imagen como a un ancla, me negué a dar el paso. Apreté los dientes, apreté los puños. Sentí cómo la cuerda invisible se tensaba más y más, amenazando con desgarrar algo que no se ve pero se siente. La sombra pareció impacientarse, se expandió, llenando más del corredor, engullendo parte de la luz de las lámparas, hasta que solo quedaban círculos débiles de claridad alrededor de nosotros. El monje dio un paso adelante, interponiéndose entre aquella cosa y yo. Sus manos temblaban, pero se mantuvo en pie. «Llévame a mí», susurró. Yo también lo vi. Yo también sé su nombre. Deja al muchacho. Por un instante, todo se detuvo. Incluso mi propio miedo se congeló. Sentí la cuerda aflojar un poco. La sombra, como si considerara la oferta, se inclinó hacia el monje. El aire se volvió aún más frío. Una neblina fina comenzó a subir desde sus pies, envolviendo sus piernas como una tela húmeda. El monje cerró los ojos. Su cuerpo empezó a temblar, no de miedo, sino de algo que lo recorría de dentro hacia afuera. Yo quise detenerlo. Quise gritar que no lo hiciera. Quise arrancarlo de ese lugar. Pero, una vez más, mi cuerpo se negó a obedecerme. Estaba atrapado entre la gratitud y el horror.
viendo cómo alguien tomaba un lugar que estaba destinado para mí. La sombra se estrechó alrededor del monje. Ando apenas la silueta de su cuerpo dentro de aquella oscuridad densa. Por un momento pude ver su rostro, calmado, resignado, casi en paz. Luego, todo terminó. La sombra se apagó como una llama ahogada con un vaso. El frío retrocedió. Las lámparas volvieron a iluminar el corredor con una luz temblorosa. El monje se desplomó de rodillas, jadeando, con los ojos abiertos pero vacíos. No se desmayó, no murió, solo quedó hueco. Lo llamé por su nombre, 1, 2, 3 veces. No respondió, su boca se movió, pero no emitió palabra. Y fue entonces cuando comprendí lo que la sombra le había quitado. No su vida, no su alma, sino su nombre. Él seguía allí, pero ya no sabía quién era. La cuerda invisible en mi pecho se rompió. Sentí un alivio inmediato, brutal, casi culpable. Me aproximé al monje, intentando sostenerlo. Sus manos se cerraron sobre las mías con una fuerza desesperada. Sus labios se movieron, intentando formar una palabra que ya no recordaba. Ni siquiera el suyo, ni siquiera la de su Dios. Lo abracé, sin saber qué más hacer, mientras el eco del nombre del peregrino y el murmullo de lo otro se desvanecían en las profundidades de la cripta. Aquel día comprendí que el peregrino sin cabeza nunca estuvo realmente solo. Siempre hubo algo caminando a su lado, algo que se alimentaba de nombres incompletos, de destinos sin cerrar, de promesas moribundas. Y aunque esa cosa había elegido al monje en lugar de a mí, supe con una certeza helada que no me había olvidado. Solo me había pospuesto, porque en los corredores de piedra de San Michel, en las noches más silenciosas, aún puedo sentir un tirón leve en mi pecho, como si una cuerda invisible esperara el momento adecuado para tensarse de nuevo. Desde aquella noche, el monasterio jamás volvió a ser un lugar de silencio. Los pasillos, antes habitados por rezos tímidos y pasos cansados, se llenaron de ecos que no pertenecían a los vivos. A veces, en la sala donde dejamos al monje sin nombre, escucho un roce lento como de alguien que intenta recordar cómo se mueve. Él sigue allí, respirando, si es que aún puede llamarse respiración a ese sonido hueco, esperando a que algún día recordemos su nombre o le demos uno nuevo. Pero nadie se atreve, nadie quiere que el ciclo se reinicie. El peregrino sin cabeza nunca volvió a aparecer. No hizo falta. Su propósito había sido cumplido, guiar a lo otro hasta mí. Y aunque esa sombra eligió al monje en mi lugar, no fue un acto de misericordia. Fue una advertencia, una muestra de que puede elegir a quien quiera, cuando quiera, siempre que encuentre un nombre incompleto al que aferrarse. Desde entonces vivo con el peso de saber que mi voz, mi rostro y mi memoria solo existen mientras esa cosa no decida reclamarlos también. Si algo aprendí en 1293 es que la muerte no siempre llega como un final. A veces llega como un camino, como un compañero silencioso que se oculta entre la neblina, y cuando un muerto camina 3 noches sin saberlo, no es él quien abre la puerta, sino aquello que lo sigue, y ese algo, lo sé bien, aún recuerda mi nombre,